contexto de los debates en torno a la pospandemia, Paul Preciado se pregunta cuál es y cómo se puede imaginar la nueva subjetividad creada por el virus. Para Preciado, el sujeto pandemizado es un consumidor digital vinculado a lo que llama tecnopatriciado neoliberal. Aparece escondido detrás de un juego de máscaras, algunas más opacas que otras, sin piel ni manos, pero con una tarjeta de crédito. El tecnopatricio no forma parte de ningún colectivo porque es radicalmente individuo. No tiene rostro, aunque sí usa una máscara sanitaria, y su cuerpo se desmembra en una serie de prótesis que funcionan como máscaras cibernéticas. ¿Cuáles son esas prótesis o máscaras cibernéticas? Preciado menciona 3, pero es fácil imaginar más. La máscara del correo electrónico, la máscara de la cuenta de Facebook y la máscara de Instagram. Las máscaras sanitarias o cibernéticas son, en última instancia, las fronteras que el virus convirtió en estrategia biopolítica. Ahora, dice Preciado, la nueva frontera es la mascarilla. El aire que respiras debe ser solo tuyo. Fin de cita. Partiendo de la premisa de la mascarilla, de que la mascarilla configura esta nueva frontera entre el adentro y el afuera, en este trabajo voy a analizar los barbijos como objetos o prótesis significantes a la luz de los sentidos sanitarios, estéticos y políticos que debieron negociar cuando ingresan al circuito de producción y consumo. En Argentina, por ejemplo, uno de los países que, entre otras medidas sanitarias, impuso el uso obligatorio de barbijos, el anuncio oficial se publicó acompañado de tutoriales que enseñaban cómo fabricar barbijos caseros y cómo usarlos. La economía visual de la pantalla, con la distribución de colores, el escudo nacional, el llamado a la solidaridad de la consigna Argentina Unida, todo, signos, textos y colores, interpela a la ciudadanía a cerrar filas en torno a la identidad nacional y a extremar las políticas de cuidado e higiene como un deber cívico y privado para cuidarte y cuidarnos a todos. Esta apelación a la unidad en contexto de crisis sanitaria llegó a ser una estrategia frecuente en muchos otros países. Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, por ejemplo, mostró su orgullo nacional usando mascarillas que decían Guatemala, mientras en sus tweets apelaba a la responsabilidad de todos para terminar los contagios. Hashtag juntos saldremos adelante. Hashtag quédate en casa. Hashtag unidos contra el coronavirus. Hay otros ejemplos, pero lo que importa es mostrar cómo la pandemia reinscribió la nación en el centro de muchos discursos de Estado, como una abstracción aliada en su lucha contra el coronavirus. Reactivar ese sentimiento de pertenencia a un colectivo-nación que la globalización había replegado, jugó un rol fundamental a la hora de imponer las medidas de confinamiento y cuidado. Usar mascarilla, restituir la eficacia protectora de las fronteras físicas, cerrarlas a la circulación de los cuerpos otros infectados, insistir en la retórica del cuidado y la protección colectivas como responsabilidad individual. Todas las medidas sanitarias que se adoptaron en América Latina invocaron un imaginario dominado por el concepto decimonónico de Estado-nación, homogéneo, excluyente, hegeliano, capaz de construir lealtades y lazos identitarios en base a significante frontera que en tiempos de COVID explotó la doble connotación simbólica de barrera y de guerra, a veces no tan simbólica, digamos.
Pero como estamos en la era de la biopolítica, lo que no logra la política, lo logra la ciencia. Y en Argentina fue el superbarbijo o el llamado barbijo del CONICET, siglas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el que logró despertar el orgullo nacional de una clase media que lo adoptó de manera masiva, casi reverencialmente. Creado apenas 2 meses de declarada la pandemia por un grupo de científicos que lideraron el proyecto de investigación, el barbijo llamado Atom Protect consta de 3 capas de material textil tratado con nanotecnología para garantizar las propiedades viricidas, bactericidas y fungicidas que, según dicen, está comprobado, desactivaría el coronavirus en 5 minutos. Es imposible negar el peso del aura científica en la mitología que rodea a estos barbijos. Para el sentido común argentino, fueron y siguen siendo sinónimo de la tecnología nacional más avanzada. A esto contribuyó desde el uso de números y jerga técnica para hablar de sus propiedades, hasta un diseño aséptico que, lejos de borrar las marcas que lo identifican con las máscaras quirúrgicas, parece enfatizarlo. Además, ¿cuál fue la razón de elegir un nombre en inglés, Atom Protect, sino para sobreactuar la precisión y sofisticación tecnológicas de un producto fabricado para cautivar la imaginación de consumo de las clases medias? Los $2 o más que cuesta cada barbijo hacen pensar que no es un producto al alcance de todos. La función sanitaria que los superbarbijos buscaron resaltar fue, sin embargo, lo primero que sacrificaron los diseñadores invitados a participar en la campaña El barbijo se puso de moda, dirigida a promover el uso de un objeto que no estábamos acostumbrados a usar, como dijo Agustina Rossi, directora de la Fundación Convocante. Campañas como estas hacen pensar que ya en abril del 2020 se da un cambio de paradigmas en la producción y consumo de barbijos en Argentina. La moda y el potencial comunicativo de las máscaras faciales entran a jugar un papel mayor, mientras la función sanitaria primaria se opaca, pasando a ocupar, sin llegar a desaparecer, un segundo plano en los procesos de producción. Si antes el uso del barbijo evocaba paranoia y miedo al contagio, la moda lo transforma en lugar para exhibir estilo, buen gusto y estatus. Perforando los efectos de anomia, homogeneidad, monotonía, indistinción genérica y despersonalización que se asociaba con el uso de la máscara sanitaria, los diseñadores apostaron, por un lado, a restituir las diferencias que organizaban el universo de sentidos de la prepandemia y a rescatar, por otro, las marcas identitarias borradas por el uso obligatorio del barbijo. Para entonces, el simple rectángulo de tela se había transformado en un vector significante con poder no solo de reconfigurar lo real, sino también de organizar nuevas percepciones, producir subjetividades o determinar sus propias redes de intercambio social y afectivo. Este pasaje de objeto necesario a accesorio decorativo no escapó a la controversia. En medio del aumento de casos y muertes por COVID, muchos se preguntaron si era ético convertir las máscaras en fetiches de estilo o venderlas como artículos de deseo. ¿No era trivializar la pandemia? ¿No resultaba un gesto frívolo usar máscaras para que combinen con el color de los zapatos? En Latinoamérica, me parece, la comercialización de las máscaras con diseño no alcanzó el grado de obscenidad al que sí se llegó en Europa, donde algunas mascarillas de marca, la de Louis Vuitton, por ejemplo, se llegaron a vender en el orden de los 300 a 500 libras esterlinas por pieza.
Máscaras de héroes de la lucha libre circularon en la Ciudad de México. Sonrisas al estilo Guasón en Lima. Máscaras estampadas con bordados típicos de culturas originarias en Bolivia, o con billetes de dólares en Montevideo. En Latinoamérica, la producción de mascarillas de colores intensos, estallidos de ingenio y temas originales tuvo menos que ver con la moda y mucho con la emergencia de una economía alternativa a la que sectores vulnerables recurrieron para paliar la falta de ingresos por el confinamiento. Blanco de distintos mecanismos de reapropiación, las máscaras faciales resistieron, sin embargo, los intentos de enmascarar lo que sigue siendo su función protectora dominante. Se puede pensar que estetizar la crisis sanitaria con diseños llenos de colores o máscaras que tapan las máscaras que estamos obligados a usar constituye una fuga carnavalesca. Se puede leer como un gesto que juega con la posibilidad de ponerle otra cara a la pandemia. Si usar la máscara protectora no es una elección, la revancha individual pasa por decidir con qué disfraz se puede enmascarar ese mandato para restituir cierta agencia al que la lleva. La cara es nuestro territorio de identidad. Y el barbijo es una prenda que reconfigura la relación con nuestra imagen y con lo social. Usar máscara no es negociable. Lo que sí se puede negociar es el sentido que se inscribe en ese espacio liminar entre responsabilidad social e identidades socavadas por la pandemia. Pero no se piense que detrás de este gesto hay transgresión o resistencia alguna. Si algo hay, es algo parecido a la consolación individual. En estos sistemas de sentido, el barbijo sirvió de espacio de consuelo, pero también de lucha cuando los movimientos sociales lo adoptaron para comunicar y gestionar la imaginación de sus identidades colectivas. Los precursores históricos del uso político de la máscara en contextos de lucha son, por supuesto, los zapatistas. Los barbijos políticos, atravesados por enunciaciones colectivas, entran en intercambio en los espacios públicos donde se vinculan y comunican, creando nuevos hábitos y prácticas en coyunturas de luchas políticas. Quédate en casa no es igual a quédate callada en casa. Dicen los cubrebocas que Mujeres Creando, una asociación feminista boliviana, diseñaron para luchar contra la violencia patriarcal que se intensificó en los tiempos de pandemia. Enmascarades, no amordazades, es el título de una galería de máscaras políticas publicada en The Guardian. Hablar de la diferencia entre mordaza y barbijo es necesario. Si las máscaras tapan la boca, no por eso las denuncias políticas deben ser silenciadas. Cubrirnos la boca no es igual a callarnos. Las máscaras políticas vienen justamente a conjurar la doble amenaza que llega con la pandemia: silenciar a la gente y desmovilizarla. En Argentina se conmemoró el 24 de marzo pasado el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A 46 años del golpe cívico-militar y después de 3 años de no salir a la calle, los organismos de derechos humanos convocaron a marchar a Plaza de Mayo con barbijos intervenidos. La forma colectiva de gestionar el reencuentro en las calles, usando los barbijos como bandera, se propuso visibilizar su lucha e intervenir las calles con el recuerdo de las y los 30.000. Y para terminar, cabe preguntar si es posible imaginar una vida o un tiempo sin barbijo. A más de 2 años de las medidas de prevención sanitaria, casi todos los gobiernos latinoamericanos flexibilizaron o cancelaron la obligación de usar máscaras faciales.
Pero curiosamente el rostro descubierto no llevó a la liberación que se esperaba. Y hoy hay muchos que sufren el síndrome de la cara vacía. Con la caída del barbijo, la sensación de desprotección genera ansiedad y el miedo a mostrarse a los demás se traduce en terror internalizado al contagio. La incomodidad que llegó con la obligación de usar barbijos se repite ahora, invertida, cuando se pierde el escudo de esta prótesis o nueva frontera entre yo y los otros. Y esta caída se manifiesta en el horror a la intemperie, al que nos expone una cara vacía, sin barreras. Gracias.